Y en este tramo estamos conectados con Christian von Schulz-Hossmann, Managing Director de Grupo Merck en Argentina y General Manager del negocio de Biofarma para Conosur. Estamos con Loris Scalise, Gerente General de Roche Pharma Argentina, y Juan Didi, Gerente General para Bristol Myers Squibb de Argentina. Bienvenidos a los tres. Vamos a hablar en este panel específicamente un poquito de la industria y qué fue pasando durante todo este año que vivimos en pandemia y que seguimos transitando. Me gustaría por ahí quizás empezar con Christian y que me cuente un poco cómo se transformó la industria, ¿no?, a partir de este evento totalmente inaudito. Buen día Lorena, buen día a mis colegas. Bueno, creo que por supuesto este desafío que nos ha puesto la pandemia ha generado cambios increíbles en lo que se refiere a la industria farmacéutica. Particularmente, cada uno ha tenido su desafío en particular. Desde nuestro lado, en Merck, tenemos una particularidad. Nosotros no solo somos una empresa de ciencias de la vida que fabrica medicamentos, sino que también tenemos una división de ciencias de la salud, que estamos involucrados también en trabajar con el resto de los colegas de la industria farmacéutica en distintos desarrollos, con lo cual nosotros nos ha tomado, por un lado, el desafío farmacéutico de tener que poner a disposición en el mercado cantidad de fármacos para atender no solo los problemas comunes, sino cambiar nuestro foco de investigación también, priorizando lo que se refiere a COVID, poniendo a disposición bibliotecas de compuestos a la comunidad científica, buscando ver si con nuestros productos encontrábamos soluciones al COVID en este momento. Estamos en desarrollo con varios de nuestros productos para tratar de tratar este problema de salud tan importante que aqueja a la humanidad, entre ellos anticuerpos monoclonales para la neumonía por COVID. Pero también estamos detrás de 50 proyectos diferentes de vacunas en los cuales nosotros somos proveedores de insumos, tecnología y asesoramiento. Y también en más de 30 proyectos de test diagnósticos. Así que, como se imaginarán, esta situación ha cambiado todas nuestras prioridades durante el año 2020 para priorizar estos proyectos y tratar de aumentar la capacidad instalada de lo que se refiere a estos insumos que, como vemos diariamente, están realmente escaseando en el mundo, con lo cual ha puesto este desafío de la producción de industrias como la nuestra para poder cumplir no solo con las necesidades habituales de las enfermedades no pandémicas, sino en este caso atender la emergencia. Y para eso, sin duda, los desafíos de la producción son enormes. Así que eso ha generado grandes cambios en términos de proyección, pero también me parece interesante destacar la discusión desde el punto de vista regulatorio, de cómo hoy en día nosotros aprobamos un fármaco, cómo esta tecnología ha avanzado a tal punto que lo que antes podía tardar de 8 a 10 años, hoy hemos logrado en menos de 2 años poder tener varias vacunas en el mercado con una comprobada eficacia, y que eso ha generado una discusión también en el modelo de cómo nosotros introducimos productos al mercado. Este modelo ya se lo veía en oncología, cuando en enfermedades muy graves que no tenían otro tratamiento, aún con esta fase 2 de investigación completa, podíamos sacar el medicamento al mercado con aprobaciones condicionales. Esto se trasladó hoy a las vacunas y creo que nos pone un desafío súper interesante para el futuro. Así que estamos en medio de una transformación muy importante que sin duda va a seguir en el tiempo, ¿verdad? Christian, digo, y por fuera de Merck, si tuviéramos que hablar de la industria en general, ¿cuál crees que fue el cambio de paradigma más fuerte? Bueno, el cambio de tener que tomar la producción en el mundo de este tipo de medicamentos, sin duda, ha generado el estrés más grande en el sistema. Luego de eso aparecen una cantidad de otros cambios en la industria farmacéutica, producto también de cómo nosotros comunicamos con la comunidad médica, ¿no? Tener que trasladar todo a una situación de virtualidad absoluta, claro que ha sido un desafío que ha potenciado situaciones que probablemente hubieran venido muchos años en el futuro. Entonces, como productores de medicamentos innovadores, tenemos también la responsabilidad de dar soporte, información de los nuevos productos a la comunidad médica, y sobre eso lo que habitualmente teníamos como trabajos de campo, al no poder hacerlo, requiere de adaptar las situaciones a la virtualidad. Y se han dado situaciones igual muy interesantes, como por ejemplo uno de los congresos más importantes de oncología, que normalmente era presencial, con muchas decenas de miles de personas en un lugar. Hoy en día se ha potenciado la posibilidad de atender a ese congreso, que es 100% virtual. No solo permitió
que esto pueda continuar en una situación tan importante de intercambio de información científica, sino que dio posibilidad a muchos más de los que antes podían concurrir presencialmente a los congresos para poder tener esta información actualizada en el día a día, ¿no? Entonces creo que eso ha cambiado muchas formas de comunicación desde la industria farmacéutica hacia los distintos stakeholders, tanto desde el gobierno como desde la academia o la comunidad médica, y eso sin duda ha acelerado también muchos tiempos hacia el futuro en lo que se refiere a intercambios de información. Uh-huh. Loris, bueno, estás estrenando cargo, flamante gerente general. Contame un poco cómo se vivió en Roche toda esta transformación. Bueno, primero gracias por la invitación. Buen día a mis colegas. ¿Cómo vivimos nosotros, ¿no? Toda esa transformación y cómo estamos viviendo ese momento de crisis? Coincido con que fue hablado antes y creo que es una transformación no de la industria, pero del mundo. O sea, me encanta una frase que escuché al principio de la crisis de que se aceleró todo el proceso, ¿no? Todo está acelerado. Entonces, nosotros vivimos desde acá. Primero, con muchísima atención en mantener acceso a las soluciones que tenemos, porque pensar que tendríamos de la noche a la mañana, teníamos solo los desafíos de COVID, pero no se deja de tener pacientes con enfermedades cardiometabólicas, seguimos teniendo pacientes oncológicos, tenemos siguiendo pacientes que necesitan otros tratamientos. Entonces, la crisis venimos enfrentando toda esa transformación en ganar agilidad, ser más flexibles en los procesos y tener esa conexión muy fuerte con el propósito que tenemos, que es acceso, ¿no? Dar acceso, garantizar que todos los pacientes en Argentina y en el mundo tengan acceso a todas las soluciones que nosotros podemos proveer, que son muchísimos. Todos los testes diagnósticos, seguimos teniendo pacientes con diabetes, aunque tengamos la prioridad con COVID. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a todas las soluciones, plus o aún más, sumado todas las necesidades que surgieron de un momento a otro con COVID? Creo que ese fue el desafío principal. Pero me gusta también mirar por la perspectiva que nos trajo, ¿no? Todo eso. Y creo que hay cosas interesantes que nos trajo la pandemia, que es, por ejemplo, ese sentimiento del colectivo, de las alianzas, de tener todos un propósito común, de que cada uno pone una extra, y yo puedo hablar acá por la empresa, ¿no? Cada uno pone la extra milla en el trabajo, en todo, por un bien común, por algo que todos necesitamos. Creo que nos despertó un sentimiento de empatía muy grande y en todas las áreas, en todos los segmentos, en todas las partes, encontramos muchísima disposición en hacer, en seguir buscando alternativas, en encontrar soluciones distintas, en fin, en mover barreras para llegar y dar acceso a los pacientes. Así estamos atravesando. Uh-huh. Y la transformación só empieza, ¿no? Creo que estamos ahí transitando y el punto es dónde llegamos, ¿no? ¿Cómo seremos? ¿Cómo estamos? No sé si esta sería en español. ¿Cómo estamos siendo? ¿Cómo vamos nos tornando a cada día con todo eso, ¿no? Uh-huh. Y Juan, ¿cómo se hace para encarar las transformaciones? ¿Cómo se hace en una empresa global, ¿no? Donde quizás no ocurren al mismo tiempo o tratan de que sean al mismo tiempo? ¿Cómo lo vivenciaron? Bueno, primero también agradecer por la invitación. Es un placer compartir con Cristian y Loris este panel. Te lo podría dividir en dos, ¿no? Te podría decir oportunidades y desafíos internos y externos. Internamente creo que algo que quiero destacar y aprovechar y reconocer es al gran equipo de Bristol Myers Squibb Argentina, porque se han visto niveles de resiliencia, de flexibilidad y de agilidad increíbles, ¿no? Y muy conectados con lo que decía Loris recién del propósito que nos conecta. Y eso creo que es fundamental y se fortaleció ese propósito porque al final de cada día nos levantamos y trabajamos para beneficiar
a un paciente y a su familia, ¿no? Entonces, internamente creo que eso fue ese motor que nos permitió avanzar y continuar con esos procesos que en algunos casos, como decís vos, fueron locales, otros globales, pero nos conectaron con ese mismo propósito. Entonces, destacar a los equipos y externamente creo que a nivel global, y por ir también conectando con tu pregunta de la percepción y los cambios de industria, se puso en exposición y se empezó a valorar mucho más el concepto de valor de la innovación, ¿no? Qué importante es innovar para la sociedad, qué importante que es innovar para la economía, no solo de un país, sino a nivel mundial. Entonces creo que eso es algo a destacar y súper importante. Y el tercer punto que te diría, creo que es muy valioso, ¿no? Que se te puso también como en el centro de la mesa lo importante que es la articulación interdisciplinaria de todas las iniciativas, ¿no? Y acá quiero destacar también, por ejemplo, para ejemplos concretos de Argentina, los proyectos e iniciativas que se llevaron durante un contexto tan desafiante a través de las cámaras, ¿no? O sea, a través de CAEME, que seguramente la conocen, que es la Cámara de Especialidades Medicinales de Argentina, articulando iniciativas públicas y privadas, y mismo con AmCham, que es la Cámara de Comercio Americana. Y como con esa mirada holística, interdisciplinaria, se identifican oportunidades, se identifican alianzas que permiten avanzar en este contexto. Así que te diría esos tres puntos como de punto de vista claves. Uh-huh. Supongo que pre-pandemia tenían una estrategia para la compañía a nivel local que se fue modificando. ¿En qué estadio estarían ahora? ¿Ya se podrían ir retomando? ¿Cómo se modificaron los planes? Retomo con vos, Juan, así después seguimos con el resto. Dale. En términos de visión y estratégica no cambió, ¿no? O sea, estratégicamente, nuestra visión es de transformar, como te decía antes, la vida de los pacientes a través de la innovación y de la ciencia, ¿no? Y esto lo logramos a través de la investigación clínica, conectando con los diferentes actores del sistema de salud y buscando que esa innovación sea una realidad en la vida de los pacientes. Lo que sí cambió es el cómo lo logramos, ¿no? Y en esto de cambiar a transformar rápidamente a un modo virtual, creo que la transformación digital es algo que nos cruzó a todos y a todas. El otro día estaba leyendo un artículo interesante de McKinsey que decía que se lograron en 11 días procesos que estaban pensados en realizarse en un año, ¿no? Entonces esto creo que da una sensibilidad de que rápido se implementaron nuevas formas de conectar dentro de las organizaciones, obviamente cómo es energizar y conectar con los equipos y hacia afuera, ¿no? Es cómo conectar y energizar y colaborar con los diferentes actores del sistema de salud. Ese reporte también decía que se lograron implementar cambios digitales entre un 20 y un 25 veces más de lo que esperábamos antes de la pandemia. Entonces, en eso, y respondiendo a tu pregunta, digo, la visión y la estrategia no cambió, ¿no? Estamos viendo nuevas formas de llevar esos planes a la realidad. Uh-huh. Cristian, ¿y toda esta situación les abrió el juego a nuevas soluciones a nivel de medicamentos o investigaciones que quizás se aceleraron? Sí, yo creo que, como decían mis colegas, también la pandemia es un gran catalizador, fue un acelerador de algunas cosas que hubieran pasado seguramente de cualquier forma, pero con otro tiempo, ¿no? Con otro ritmo. Y en este caso sí aceleraron un montón de procesos. Pero, claro, por supuesto, como les contaba antes, uno ante situaciones de estas características con una emergencia mundial, bueno, quienes tenemos esta responsabilidad, claramente debemos reorientar todos nuestros esfuerzos a poder encontrar una solución para que juntos salgamos de este tema. Creo que decía Juan bien el tema de colaboración, lo cual me parece un tema clave, fundamental, porque esta colaboración que finalmente genera la innovación en la industria se articula de esta forma público-privada y con la academia como pilar fundamental en este tema. Y hoy en día, como nadie se salva solo, tampoco la innovación surge propiamente de uno de estos sectores, sino que surge de la gran coordinación entre ellos, tanto desde la academia, que en la Argentina lo tenemos por demás muy interesante, y la industria farmacéutica, pero también el ala pública, ¿no? Y esta colaboración público-privada es lo que finalmente en muchos países, también en Argentina, es el motor de estas grandes innovaciones. Así que, como nosotros redireccionamos estos focos a tratar de cubrir la emergencia, sin duda estamos en desarrollos que no hubiéramos a lo mejor puesto de manifiesto ante esta enfermedad inexistente.
Así que desarrollos en estudios clínicos y desarrollo en un tratamiento ya existente, cómo transformarlo para atacar la emergencia actual, ha formado parte de toda nuestra agenda en el 2020 y 2021. Seguramente, como esta pandemia no desaparece por arte de magia, esto va a seguir generando necesidades en un futuro próximo, ¿no? Pero con respecto a lo que se refiere a esta articulación entre los distintos sectores, me parece muy interesante destacar que en el año anterior, 2020, fue muy difícil tal vez articular situaciones por fuera de COVID. Hoy en día, ya en un estado de pandemia un poco más crónico, hemos puesto también, junto con el gobierno, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con el CONICET, un llamado a investigadores para presentar proyectos de investigación en los cuales pudieran tener un aporte económico y pudieran ir hacia adelante con este proyecto asesorado por el mismo gobierno y por la empresa privada. Este año tuvimos un récord de inscripciones, se presentaron más de 92 proyectos en este punto. Cuando este mismo programa se hace en el mundo, se logran a veces llegar a 250 proyectos. Es decir, Argentina tiene un nivel de científicos que son capaces de desarrollar soluciones a futuro enormes. En la medida que esta articulación público-privada funcione cada vez más, sin duda vamos a encontrar muchas situaciones en el futuro que a raíz de este tipo de situaciones a veces de emergencia nos permiten reenfocar, repensar y poner un futuro con otras características. ¿Podemos prever, sí, que por fuera del COVID, una vez que la situación estuviese un poco más estable, esta interacción va a seguir continuando? Se lo pregunto a los tres, Les. Yo creo que sí. Creo que primero es imperativo que sigan las interacciones. Y creo que algo que vino a tona, que salió a la luz con todo eso del COVID, es la necesidad de que los diferentes actores del sistema, de la sociedad, tomen parte y se construyan alianzas. Es imperativo que tengamos alianzas para remover barreras y hacer con que sea posible que toda la aceleración digital, que todo la aceleración de tiempos, todo lo que ganamos o que fuimos capaces de lograr en la pandemia se consolide y se mantenga. Entonces yo veo que claramente no hay otra forma que no sea a través de alianza de los diferentes actores para que juntos podamos pasar a un otro estadio del sistema de salud. Porque acá, hablando menos de Argentina y más de mi país, yo soy brasileña, creo que que el COVID nos apuntó o nos muestra no es solo el virus per se o la pandemia, pero deja muy claro todas las ineficiencias de infraestructura, de educación, de sistemas de salud. Entonces creo que es un llamado más allá de la industria que pertenecemos. Es un momento de parar y pensar qué tipo de alianzas podemos establecer para hacer con que la sociedad esté preparada para que nosotros podamos remover barreras de verdad que son críticas para que en cualquier situación seamos más capaces de reaccionar. Me encantó un artículo de Harari que otro día leí, que la ciencia estaba preparada para la pandemia. Lo que no estaban preparadas son las decisiones políticas. Yo creo que es una reflexión interesante en ese sentido. Seguro. Pero contestando tu pregunta, creo que sí, las alianzas tienen que seguir, es imperativo que sigan. Uh-huh. Ahí lo veo a Juan también asintiendo con que eso. También me parece que estamos hablando de los actores involucrados en toda esta situación y hubo también un cambio de percepción por parte del consumidor, ¿no? Que empezó a interesarse más por la tarea que llevan a cabo los laboratorios, que ya no se queda en el mero producto que va a buscar a la farmacia, hoy está un poquito más adentrado. Hay una cercanía que antes quizás no estaba. ¿Cómo vivencian eso? Y también qué cambio de hábitos notaron con respecto al consumo. Bueno, yo creo en este caso que la pandemia sí ha acelerado tremendamente también el conocimiento del público en general de cómo es un desarrollo de un producto farmacéutico. Y eso es una excelente noticia para la comunidad científica en su conjunto y también para la industria farmacéutica. Es muy interesante que la sociedad entienda cómo se genera una innovación.
entender también que cuando uno planea una molécula en un laboratorio para que salga a la luz, faltan al menos 10 años desde el momento en el que el laboratorio empieza a producir esta molécula y que requiere de una cantidad de fases de investigación necesarias para llegar a darle al paciente una molécula segura y efectiva para que el consumidor la pueda tomar sin problemas. Pero informarse sobre este tema es también ser parte de esta decisión que tal vez estaba un poco lejos anteriormente de esta relación médico-paciente. Y a mí me parece que en esa relación médico-paciente, el paciente informado, con un médico que puede tener estos claros diálogos sobre el planteo en un tratamiento futuro de un paciente, hace sin duda que haya mejor calidad de atención. Y también que la comunidad entienda el valor de esta innovación, lo que cuesta, no solo en términos económicos, sino en términos de esfuerzo de una sociedad. Esto nos lo ha puesto de manifiesto las vacunas. Este es muy importante. Anteriormente, hace 15, 20 años, cuando uno empezaba un estudio de investigación, realmente no era tan sencillo poder tener voluntarios para probar este medicamento. Hoy en día, el término de la emergencia y las vacunas, como ustedes saben, ha hecho que sobraran los voluntarios sobre los estudios clínicos que existen en desarrollo, ¿no? Eso es el entendimiento más firme de la sociedad, de la responsabilidad que todos tenemos en que juntos salgamos adelante de situaciones no solo de emergencia, sino también de enfermedades muy graves que terminan también con la vida de los pacientes, muchas veces en magnitud aún más grande cuando uno habla de problemas cardiovasculares o diabetes, que genera tantos más muertos más silenciosos que los que hoy estamos viendo en términos pandémicos. Entonces, creo que ahí hay un cambio de paradigma muy interesante que hay que profundizar y que hay que seguir trabajando sobre ese tema. Juan, ¿ustedes también notan esta cercanía y digo, cómo se van a mover de ahora en más con respecto a los consumidores? Mira, ahí concuerdo con los comentarios de Cristian del valor de la innovación, que es lo que te contaba al principio, de la percepción positiva. Después veo también oportunidades y desafíos que hay que seguir trabajando. Creo que oportunidades es cómo se avanzó, por ejemplo, con la receta electrónica, la digitalización, para poder avanzar y agilizar esos procesos. Eso fue un cambio muy positivo. Por otro lado, veo como desafíos más en un contexto de una pandemia extendida y con ciertas restricciones todavía, que es lo que veo con el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico oportuno de los tratamientos. El año pasado lo vimos, eso, y obviamente con diferentes variables, pero hay estudios que muestran que entre un 50 y un 70% menos de diagnósticos versus lo que era el modelo pre-pandemia. Entonces eso sí hay que seguir evaluando de cuál va a ser el impacto en la mortalidad, por ejemplo, de cáncer, por esos diagnósticos que no se realizaron en tiempo durante la época de pandemia, ¿no? Entonces eso creo que es un punto importante. Y acá conectando también, creo, un ejemplo de articulación, que hablábamos de la importancia del trabajo público y privado, interdisciplinario. Esto lo identificamos a través de CAEM y se llevó adelante un programa en conjunto con el Ministerio de Salud para generar concientización de la importancia del diagnóstico, ¿no? Para minimizar este impacto. Y estos son los ejemplos que tenemos que ir trabajando hacia adelante, ¿no? Y a tu pregunta también de si esto se va a mantener después de la pandemia. Tiene que, ¿no? Porque los desafíos van a seguir y los efectos de la pandemia los vamos a ver probablemente no cuando termine la pandemia, sino probablemente también años después. Entonces deberemos seguir trabajando en alineación y en conjunto para asegurar de que el impacto es el menor posible. ¿Me cuentan brevemente en qué innovaciones así en el mediano plazo están trabajando o van a salir al mercado en cada uno de sus laboratorios? Voy a empezar por Cristian. Bueno, nosotros tenemos productos en oncología que estamos trabajando muy fuertemente, algunos ya con un producto recientemente lanzado al mercado referido a cáncer uroterial. Así que en oncología tenemos una fortaleza por ese lugar y estamos trabajando en otros 2 productos hacia adelante, en el cual también en distintos tipos de tumores estamos esperando traer innovación próxima, algún cáncer de pulmón muy específico para un grupo pequeño de una población que no tiene ningún otro tratamiento y que sería un tratamiento muy innovador para este punto. Por el lado de la esclerosis múltiple también estamos trabajando muy fuertemente, una enfermedad que afecta a pacientes entre 20 y 40 años, particularmente mujeres, que es muy incapacitante. Estamos trabajando con un nuevo fármaco que esperamos tener disponible tal vez en los próximos 2 años y medio, diría yo. Así que básicamente esos son nuestros focos de investigación actual que están como más cerquita para salir a la luz. Loris, ¿en qué anda Roche?
Sí, nosotros primero desde área diagnóstica con inúmeros nuevos biomarcadores, una área muy fuerte para Roche es todo lo que es relacionado a medicina personalizada, medicina de precisión, que es importante poner en cuenta que cada individuo es único y por eso una misma droga, un mismo tratamiento no es el mismo para cada persona. Entonces, para nosotros el foco está en la medicina personalizada, en poder lanzar nuevas moléculas siempre asociadas a biomarcadores, para tener un tratamiento preciso, para tener un tratamiento a las personas que definitivamente se van a beneficiar de eso. Y en diferentes áreas, oncología, neuroscience, oftalmología, entonces ahí tenemos una amplitud de áreas que vamos llegar a tomar con eso. Pero lo que a mí me gustaría resaltar es la medicina personalizada y el valor de saber exactamente a qué paciente se dedica un tratamiento. Eso es, para mí es de verdad fascinante, porque no solo tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de salud, pero también tiene que ver con el respeto al individuo, de que se va a estar expuesto a un tratamiento que de verdad tiene sentido para él. Si no somos iguales por afuera, no somos iguales por adentro. Exacto, exacto. Juan y Bristol Myers Squibb. Bueno, les cuento que estamos viviendo un momento muy emocionante en la organización, ya que en el 2019 comenzamos un proceso de adquisición, de integración con otra organización que se llama Celgene, una compañía basada en Estados Unidos, que nos permitió expandir el portafolio de manera muy importante. Hoy tenemos a nivel global más de 50 moléculas en investigación en distintas áreas terapéuticas, y cuando esto lo traemos a la Argentina, ¿no? Estamos trabajando para traer 16 nuevas indicaciones en medicamentos relacionados a oncología y hematología, y nos preparamos para lanzar 7 nuevos medicamentos en los próximos 2 a 3 años en áreas terapéuticas como inmunociencias y dermatología. Así que muy entusiasmados por el futuro que tenemos en Argentina, y también contarte que creo que esto muestra también la agilidad y la resiliencia de los equipos, ¿no? El año pasado, en el 2020, aumentamos un 50% la cantidad de protocolos de investigación clínica en Argentina, ¿no? Y esto reforzando la calidad que tenemos de científicos y científicas en el país. Así que eso seguramente se va a trasladar en más innovación y más moléculas que van a beneficiar finalmente a los pacientes en el país. Bueno, yo les quiero agradecer a los tres, felicitarlos por seguir trabajando en todos estos desarrollos e innovaciones en la industria, y los invito próximamente a volver a charlar de los avances con los que están en cada una de sus empresas. Muchísimas gracias, y el resto los invito a seguir en el Forbes Healthcare Summit.